Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan, el ayudante. De ayudante. Ya le ocupas lente. Muy bien. Hace meses atrás comenzamos el estudio de Hechos, ¿verdad? Y lo interrumpimos por una incapacidad física que yo tuve. Tuve de vacaciones unos 2 meses, parece. Así que lo suspendimos y llegamos hasta el capítulo 12. A comenzar el capítulo 13 íbamos, ¿verdad? Cuando se suspendió. Y yo quiero en esta tarde resumirle los primeros 12 capítulos, rapidito, en una forma de ¿cómo se llama?, de frases. Voy a resumirles Hechos del 1 al 12, del capítulo 1 al 12, o sea, no es cosa fácil. Así que lo intenté, pero antes, esto es lo que usted va a ver, cómo se llama en el discipulado bíblico, los 3 tiempos de la salvación. En la mañana vimos los 3 pasos de la salvación, se recuerda, ¿verdad? Entonces los 3 tiempos de la salvación son número 1, es la justificación, que es un evento que ocurrió en el momento que usted puso la fe en Cristo. Ahí usted fue justificado, ahí usted fue regenerado, ahí fue usted adoptado en la familia de Dios. Ahí vino el Espíritu Santo a su vida y usted se constituyó hijo de Dios para siempre. Esa es la justificación. ¿Y por qué es eso así? Por eso queremos discipularle, para darle citas bíblicas, ¿verdad? Que la salvación no es por vivir una vida cristiana muy buena, ¿me entiende?, muy piadosa. Es importante vivir una vida cristiana piadosa, pero el requisito para ser salvado o regenerado es poner la fe sola en Cristo, creer que Él murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y que Él resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces ahí usted nace de nuevo. Ahí comienza luego el proceso de santificación que dura toda la vida, ¿verdad? Desde el momento que nacemos de nuevo hasta que fallecemos, ese es el tiempo ¿cómo se llama?, el proceso de santificación. Y es a través de la palabra de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Eso es santificación. Algunos sabemos mucha Biblia, ¿verdad?, pero en nuestra vida práctica no la hacemos una realidad, no la practicamos. Entonces, si lo que hemos estudiado y hemos aprendido algo de Biblia es para que la practiquemos a diario, eso es santificación, ¿verdad? Obviamente, hermano, ¿quiere decir esto que ya no vamos a pecar? No significa eso. Todos los seres humanos pecamos todos los días, pero unos pocos hemos sido justificados. De hecho, fuimos santificados posicionalmente, porque cuando creímos vino el Espíritu Santo a nuestras vidas. De que usted es santo demonio, diría alguien, pero no, usted es un santo por la gracia de Dios. Y luego tenemos el tiempo de la glorificación, que es un evento futuro. Fíjese bien, la justificación es pasado, santificación es presente y la glorificación es futura, que va a ocurrir en el momento que Cristo venga y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Los que estemos vivos, los creyentes que estemos vivos, vamos a ser transformados en un cuerpo glorioso, ¿verdad?, para estar con el Señor. Así que esos son los 3 tiempos.
¿Alguna pregunta, hermanos queridos? ¿Les quedó claro como el chocolate? ¿Se les nota en la cara? Sí. Muy bien. Vamos a ver los hechos de los primeros 12 capítulos. Número 1. La ascensión del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 1 vemos que después que Cristo murió por nuestros pecados, Él fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. Ahí está en el capítulo 1 eso. Pero no puedo ahondar más porque... 2. Los creyentes recibieron poder para predicar cuando vino Dios, el Espíritu Santo. Desde que se fue Cristo, vino el Espíritu Santo sobre cada creyente. Usted tiene el Espíritu Santo, si es salvo. Y usted tiene el poder para predicarle a otras personas de Cristo. Si no lo hace, porque hay algún impedimento espiritual por ahí. 3. 3,000 se convirtieron por el sermón de Pedro. El Pedro cobarde que negó a Cristo, ahora vemos lleno del Espíritu Santo, predica un sermón y se convierte en 3,000 personas. Ese es lo que es el Espíritu con un individuo, voy a decir así, común y corriente. Lo hace especial, hermano. Así que ese es el negocio de Dios, ¿verdad? Agarrar de lo absurdo del mundo, de lo débil del mundo, ¿verdad? Para hacerlo personas distintas. Pero a veces no nos dejamos, pues. Queremos seguir siendo nosotros. No, que yo soy así, hermano Will. Yo soy asá. Mi mamá, yo soy brava como mi mamá. Está bien, no hay problema. Pero Dios, el Espíritu Santo, quiere transformarnos por dentro para que seamos distintos por fuera. Muy bien, 4. Curación de un cojo en el nombre de Jesucristo. En el capítulo 3 de Hechos, Pedro y Juan sanan a un cojo. Eso, oiga bien, un cojo que tenía toda su vida pasar ahí en una puerta pidiendo dinero. ¿Fue malo eso, hermano? No, pero eso creó un gran alboroto en las autoridades religiosas de ese tiempo, a tal grado que se llevan preso a Pedro y Juan por una sanidad en el templo. ¿Y qué pasó? 5. 5,000 convertidos en el segundo discurso de Pedro. Después que sana al cojo, Pedro predica ahí cerca del templo y 5,000 personas se convierten. Otra vez lo mismo. Pedro el cobarde, por el Espíritu Santo, es convertido en un tremendo orador. Este era un hombre rudimentario, casi cavernícola. Un hombre rudo, un pescador, sin muchas letras, pero el Espíritu lo transformó en un tremendo orador. ¿Entienden? Ahí se ve la mano de Dios. 6. Pedro es interrogado por la sanidad del cojo. Vienen las autoridades religiosas y mandan a llamar a Pedro y Juan. ¿Por qué sanaron a ese hombre? ¿En el nombre de quién sanaron a ese hombre? ¿Y qué dice Pedro? En el nombre de Cristo, a quienes ustedes crucificaron, este hombre aquí está sano. Vayan a latigarlo, fueron a latigarlo a Pedro y a Juan. 7. Los esposos creyentes Ananías y Zafira. Este es un buen matrimonio, ¿verdad? Ellos hacían tiendas, el mismo oficio de Pablo, y fueron de mucha ayuda en el ministerio del apóstol Pablo. 8. La elección de 7 servidores diáconos. La iglesia en Jerusalén había crecido tanto, ¿verdad?, que los apóstoles ya no daban abasto. Ellos estaban encargados de predicar las palabras, de orar y predicar. Entonces eligen diáconos para que sirvan a las mesas, para que no hayan problemas ahí entre las personas. 9. Acusación, discurso y muerte de Esteban. El capítulo 7 de Hechos es un capítulo poderoso. Mire, si usted no sabe mucha Biblia, se lo recomiendo, porque Esteban da un discurso, hermano, desde el Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo. Y porque les habló de Biblia, del Antiguo Testamento, a los religiosos, y también les dice Esteban, ustedes mataron al santo. Se enojan, lo llevan preso y luego lo matan.
Saulo, un fariseo que andaba por ahí, consentía en esa muerte. 11. Saulo de Tarso, de perseguidor a predicador. Ese Saulo que consentía en la muerte de Esteban, luego Cristo mismo se le aparece, ¿verdad? Porque Saulo perseguía la iglesia, el tipo tenía un corazón sincero para con Dios y él estaba sinceramente equivocado, como hay mucha gente que va a iglesias, que ha abrazado doctrinas antibíblicas, pero son muy sinceras. ¿Me entiendes? Creen en su religión, creen en su santo, creen en una doctrina falsa, son bien sinceros, pero no escudriñan la Biblia. Entonces Saulo perseguía la iglesia, Cristo se le aparece, lo deja ciego y se vuelve un predicador. 12. En Samaria, el mágico Simeón es salvado. El mágico González, pues, ¿qué ibas a decir? En la mañana, en mi conferencia, les dije que a muchos predicadores les encanta mandar a la gente al infierno. Usted lea la historia de Simeón. Simeón puso la fe en Cristo y fue salvado en ese momento, fue bautizado, pero después comete un error en pensar que él podía comprar el poder del Espíritu Santo. Por ese pecado, que es pecado realmente, los grandes predicadores lo descalifican. No, eso no es algo. ¿Acaso no son pecadores esos predicadores? Pregunto. Pero si usted va a YouTube y busca cualquier mensaje de Simón el mago, el predicador lo va a descalificar, que no es salvo. Mire, hermano, las personas en las iglesias creen que los pastores no pecan, fíjese. A mí me lo dijeron una vez. Usted es pastor, pecador. Sí, les dije que soy un pecador. Así como ustedes. ¿Ustedes son pecadores? Pues nos entendemos, ¿verdad? Pero va a ser bien raro oírle a un pastor en un púlpito o a un predicador, puede decir que es un pecador. No lo dice. Entonces la gente como bien inocente, ¿verdad? Cree que no peca. Entonces, por ese pecado, Simón acuérdense, era un creyente tierno en la fe. Y comete esa indiscreción. Por eso lo descalifica. ¿Me entiende? Entonces, ahí, hermano, están torciendo la doctrina de la salvación por la gracia de Dios, por la fe. ¿Verdad? Así que es lamentable. Muy lamentable. 13. El etíope eunuco es justificado y bautizado. Pero el etíope no, ese fue salvo, hermano. Sí. Porque mire, se bautizó. También Simón fue bautizado. ¿Acaso el etíope después de eso, él se fue para África? Allá no había iglesia. ¿Siempre era un pecador el etíope? Sí. Si es que la gracia se manifiesta en salvar pecadores. Las personas que se creen justas, que están allá afuera, creen que no necesitan de Cristo. Yo le decía a alguien ayer, ¿verdad? Aquí tenemos vecinos. Aquí tenemos unos vecinos profesionales, gente inteligente, ¿verdad? Pero nunca han venido aquí a sentarse a ver qué predique ese gordo. Voy a ver qué predique ese gordo. Pero no, son orgullosos, son profesionales, son doctores. ¿Entiendes? Igual los demás vecinos, hermano. ¿Me entiendes? Es el orgullo humano. Mire, tan cerca tienen un lugar de salvación, hermano, pero lo ignoran. Ignoran a Cristo Jesús, no a la iglesia, no a mí. Yo no soy nadie, ¿me entiendes? Pero sí el orgullo humano. ¿Me entiendes? Ahí dejémoslo, mejor antes que me enoje. 14. Jesucristo resucitado convierte a Saulo. Lo que le dije, ¿verdad? Después,
Imagínense Pablo ver a Cristo, una tremenda luz que lo deja ciego, y Cristo le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres, Señor? La pregunta clave: Señor, ¿qué quieres que haga? Usted tiene el deber de preguntarle al Señor qué quiere que usted haga con su vida. ¿Va a seguir usted desperdiciando su vida en TikTok, hombre? Del trabajo a TikTok, de TikTok al trabajo. Mire, lamentablemente yo conozco mucha gente que llegó a una iglesia y envejeció y desperdició su vida y nunca ganó ni un alma para Cristo. Salvado por gracia, pero infructífero. Y terminamos con 15. El apóstol Pedro es usado por Dios Padre para sanar a Eneas y resucitar a Dorcas. Otra vez, el cobarde Pedro, lleno del Espíritu Santo, sana a Eneas instantáneamente. Y luego resucita a Dorcas. ¿Verdad? Fíjense que Pedro, bueno, después le explico mejor. Entonces, eso es lo que hace un creyente lleno del Espíritu Santo. Pensaba en algo cuando estaba ahí sentado. Si alguien me pregunta: mi hermano, ¿y cuál es el mayor error de las personas que van a las iglesias? ¿Sabe cuál es el peor error? Que las personas que van a la iglesia, cuando están en problemas bien graves, problemas serios, no buscan de todo corazón a Dios. Es más, a veces se enojan con Dios y se frustran, ¿me entiende? Y nunca avanzan en la vida cristiana. Lo he visto con tanta gente en esta iglesia, hermano. Aún con gente profesional, con abogados que aquí estuvieron sentados, que tuvieron problemas de salud, problemas existenciales, pero nunca buscaron de Dios. Profesionales que hasta les daba pena hablarle a otras personas. Nunca superaron esa barrera, ¿me entiendes? Y se quedaron niños. O sea, un ejemplo, si usted se siente, bueno, se siente mal, se siente bien enfermo, ¿qué es lo lógico que tiene que hacer? Buscar a un médico. No le digo ir al inseguro porque ahí va a morir. Bueno, el IRA todavía no ha salido. El IRA fue a las 5 de la mañana, pero todavía no ha salido. Seguro. Es broma. Si alguien está bien enfermo, busca un médico. Le dé medicina, pues. Igualmente, y los creyentes, aquí vamos a recurrir, pues. Yo sé, aquí han habido gente que cuando ha tenido problemas matrimoniales ha ido del brujo para saber si el marido anda con una bruja. ¿Me entiendes? Bien absurdo, pues. Y si anda con otra mujer, ¿qué va a hacer? Reclamarle, y el hombre se va y después queda chillando. Y esa gente que estuvo acá, que estaba bruja, lo llevó la bruja. ¿Me entiende? Nunca buscaron nadie. Como le repito, si usted me pregunta, hermano, y el hermano o la hermana fulana, ¿por qué se fue de la iglesia? Yo se lo digo. Y la mayoría de las veces es, la persona tenía este problema, y nunca buscó a Dios de todo corazón. ¿Entiendes? Nunca le dedicó tiempo a Dios, tiempo a la iglesia local, tiempo a la oración, tiempo a la Biblia. No. Pensaba que estar en una hamaca Dios le iba a resolver el problema. No. Ese es un cristianismo inventado por una mente carnal. Y la gente fracasa. Y aquí han pasado, hermano, un montón de gente en esta iglesia. 27 años, ¿verdad, Biblia? Un montón de predicadores, y buenos predicadores, mejor que su servidor, pues. Y hoy son bolos. Ese es el problema. Buenos predicadores, pues se han hecho bolitos.
No se han hecho prestamistas. Se han hecho puntos suspensivos. Vamos a predicar. Introducción. Hermano, comenzamos el capítulo 13. La iglesia, de ser una iglesia judía, que solo estaba en Jerusalén, empieza a hacerse una iglesia gentil. ¿Por qué, hermano? Porque le dije, cuando murió Esteban, cuando matan a Esteban, los creyentes salen de Jerusalén huyendo y se van a otras partes. Y estos eran creyentes verdaderos, y a mí me encanta eso, hermano, porque esos individuos dejaron su casa, su trabajo, sus cosas, su televisor, su CPU, todo, y se fueron, iban predicando en el camino. Y donde llegaban, hermano, ahí empezaban a predicar el evangelio. Fue así que llegan hasta Antioquía de Siria. Y los hermanitos que estaban oyendo formaron ahí una comunidad cristiana, una iglesita, ¿verdad? Y ahí estaban predicando. Vamos a ver esa iglesia más adelante. 2. De Israel a Siria. Sí, ya le dije. De Israel a Siria. 3. De Jerusalén a Antioquía. Hasta ese momento solo había la iglesia evangélica de Jerusalén, la única. 4. De Pedro a Pablo. Si usted se fijó, Pedro sana a Eneas, resucita a Dorcas. Pero a partir de este capítulo 13 ya Pedro no se menciona. Quien va a tomar protagonismo en el libro es el apóstol Pablo. ¿Me entiende? Porque Pablo va a comenzar a predicar el evangelio. Y a Dios le interesa más que la gente se salve en vez de que la gente se sane o sea resucitada, fíjense. Porque Eneas, que fue resucitado, siempre se murió, ¿verdad? Pero a los que Pablo les predicaba el evangelio, tenían vida eterna. Obviamente también Eneas se salvó, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que se salvó. 5. Antioquía de Siria no es Antioquía de Pisidia. Ajá. En este relato, hermano, de aquí en adelante usted va a ver 2 Antioquías. Y tiene que ponerle coco lo que está leyendo. Porque hay una Antioquía en Siria, ¿verdad? Y otra en Pisidia. También en Colombia hay un lugar que se llama Antioquía. Me contaba mi amigo Oscar Luis. Hay un lugar ahí en Colombia. Pero esa es la idea. Antioquía de Siria fue donde salió Pablo a todos los viajes misioneros. Muy bien, comencemos con Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Te hago una broma? No. Ya, pues vos sensible, ¿verdad? Vaya. Bueno, usted conoce ya mis conferencias, ¿verdad? Las palabras que están en mayúsculas son palabras clave. Les he dicho, para preparar un estudio bíblico, versículo a versículo, tiene que notar cada versículo tiene palabras clave, ¿verdad? Ahí hay bastante, yo no puedo profundizar en todas, ¿verdad? Pero sí les voy a dar una reseña así rapidita. Entonces, ya le dije, ¿verdad? La iglesia clave es Antioquía. Ahí habían profetas y maestros. ¿Hay profetas todavía, hermano? Hoy en día. Sí. Denis es profeta. Gabriel es profeta. Diego es profeta. Ellos predican acá. Orlando es profeta. Néstor es mi hermano. En Cristo. En Cristo. Entonces, todo individuo neotestamentario que se para predicar la palabra de Dios es un profeta. No es en el sentido técnico antiguo testamentario que era alguien que ¿cómo se llama? Que visualizaba el futuro. No, es un predicador.
En la iglesia, hermano, esta iglesia era multicultural y multirracial. Mire, y se llevaban bien. Es que las iglesias, para que tengan éxito, los creyentes tenemos que llevarnos bien, ¿verdad? Tal vez no ser súper amigos, pero llevarnos bien. Lo mínimamente posible, ¿verdad? Y esta iglesia, le digo, Antioquía se formó de gente que andaba huyendo, que dejó sus cosas en Jerusalén y se fue hasta Antioquía. Ahí tenemos a Bernabé. Mire, y el primero que aparece en la lista era Bernabé, porque era ¿cómo se llama? El de mayor experiencia en la iglesia. Luego está Simón, que le llamaban negro. Este negro, de color, ¿verdad? Era posiblemente un africano, ¿verdad? O sea, por ello era multirracial la iglesia. Era un africano. De Lucio de Cirene no sabemos mucho. De Manaén. El que se había criado junto a Herodes. O sea que este tipo se había criado, hermano, en una familia real, multicultural. O sea, no era un agrandado, no era alguien que le gustaba que le dijeran licenciado Araya. No. Era un creyente más, ¿verdad? Y ese era el núcleo. Posiblemente estos eran los ancianos de Antioquía, ¿verdad? Y por último, hermano, el creyente más nuevo, Saulo. Pero fíjense bien cómo Dios exalta al humilde. El último en la lista, Dios lo va a exaltar, porque era un tipo, ¿me entiendes?, que arriesgaba su vida por predicar el evangelio, hermano. No le importa. ¿Se acuerdan de Filipenses? ¿Cómo dice Pablo? Para mí el vivir es Cristo, el morir es... Y hermano, hasta que lo mataron, porque fue asesinado, callaron esa voz. Pero ya en ese momento, hermano, había fundado iglesias, había discipulado pastores, ¿entiendes? Y hasta ahorita, hermano, aquí estamos, porque ese hombre no le importaba estar en la cárcel, estar mal comido, aguantar frío. Él quería que la gente se salvara. Ojalá que usted tenga ese pensamiento, que evangelio no es solamente venir a la iglesia a oír una conferencia, no, la gente está muriendo allá afuera, más los que andan en motos, que están muriendo a cada rato, ¿me entiendes? Yo cuando veo las noticias y se murió un joven, un hombre de 40 años, lo más probable es que se fue al infierno, por orgullosos, por rebeldes. Muy bien, veamos. ¿Cómo se formó la iglesia de Antioquía? Creyentes huyendo de la persecución llegaron a Antioquía y fundaron esa iglesia. ¿Hay ahora profetas y maestros en la iglesia? Sí. Aquí tenemos a la maestra Wendy, ella enseña Biblia a los niños. Hay profetas, ya les dije los profetas que tenemos acá. Falta el profeta, Carlito. No. Carlito, sí. ¿Dónde está Carlito? Está en la escuela bíblica. ¿Y el profeta Enrique? También, ya ven, pues maestro. Es Enrique maestro y profeta. ¿Qué más queremos, pues? Bueno, ahí dejémoslo mejor. Me acuerdo de un cipote que teníamos aquí en la iglesia, híjole. Era buenísimo porque hoy se desinfló, ¿me entiende? Y lo que pasa es eso. Sigamos. Notemos que el último de la lista pronto llegaría a ser el primer evangelizador. Sí, ya lo expliqué.
Antes de que se me olvide, este Saulo, ¿quién es este Saulo? Vamos a ver su nombre más adelante. Ese es el apóstol Pablo. Ese era su nombre de inconverso orgulloso que llevaba el nombre del primer rey de Israel. ¿Cómo te llamó? Saulo de Tarso. Vino Dios lo dejó ciego, ¿me entiendes? Para que le bajaran los humos. Porque los humanos somos orgullosos, ¿me entiendes? Somos orgullosos. Manaén era hermano adoptivo de Herodes, que mató a Juan el Bautista. Ajá. Entonces, este Manaén era un tipo culto, ¿verdad? Educado, así como fue educado Moisés en el palacio de Faraón. O sea, pero a pesar de tener un intelecto excelente, hermano, abrazó la fe en Cristo. ¿Entiende? O sea, su orgullo intelectual lo dejó a un lado y puso la fe en Cristo. Como le digo, hermano, yo he invitado a mucha gente a esta iglesia, pero yo sé que no vienen porque ellos son profesionales y vienen aquí a sentarse con esa chusma. Que él es el licenciado, él es el doctor, el arquitecto. Puro orgullo. Diferentes razas, clases y culturas. Se me escapó un detalle. Manaén puso la fe en Cristo y vamos a ver. Y este salvaje Herodes fue el que mató, ahí lo puedo decir, mató a Juan el Bautista. O sea, uno era un asesino y otro era un creyente salvado por gracia, con la misma cultura, ¿entiendes? Pero con diferentes caminos. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esa palabra ministrando la puse en mayúscula, querido, porque ministrar significa adorar, ¿verdad? Cuando usted predica acá o llama un privilegio, usted está adorando. Ministrar o adorar se refiere a desempeñar acciones tales como predicar, cantar, servir, evangelizar, visitar y animar a los hermanos. Exacto. Adorar no es solamente cantar, como tenemos, como lo sabemos normalmente, ¿verdad? No. Cuando usted va a la Biblia, cuando usted ora, aún cuando usted evangeliza, está adorando a Dios. Y de hecho, Dios quiere que hagamos eso nosotros, que le adoremos todos los días, que no nos quedemos callados porque el mundo se está muriendo. Usted ve, bueno, en las redes sociales, sobre todo en Facebook, la gente publica la gente que se muere. Ahí en la presita hay un individuo, bueno, un amigo mío. Fuimos compañeros en una iglesia. Él se publica todos los que mueren en la presita. Casi todas las semanas hay un muerto en la presita. Ve como una colonia bien grande, vive bastante gente de edad avanzada, ¿verdad? Y hoy en la mañana, ayer murió un doctor, un hombre bien conocido, relativamente joven. Y repito, cuando veo, me pregunto, ¿habrá puesto la fe en Cristo? A veces me voy a su perfil, ¿me entiende? Tiene solo las cosas políticas, cosas irrelevantes de la vida. Digo, no, quizás no. Porque su perfil en Facebook, si usted no lo sabía, refleja lo que usted piensa. Ya lo sabían ustedes. Si yo visito su perfil, su muro, ¿qué tiene colgado en su muro? Memes, fotos de la Champions, de su equipo preferido. ¿Qué no es malo?
¿verdad? Pero entiendo que esa es su prioridad. Hay personas que son bien aficionados, que antes venían a la iglesia y hoy están más enamorados de su equipo de fútbol. Y que van a ganar la 16, ¿verdad? Y los otros van a ganar, no sé, si la 7 o la 8. Pero esa es su vida. En eso piensan, ¿verdad? Tu papá, por ejemplo, vos enamorado del equipo blanco. Entonces su perfil, mucho de blanco. Fíjese bien, vamos a ver. Ayunar. Esto es descriptivo, no prescriptivo. Los hermanos en Antioquía, estos al Señor y ayunando, mucha gente, como a veces cuando ven una palabra, ¿verdad? Dicen, pues hay que ayunar. No, esta es una descripción. No, si usted quiere ayunar, está bien, ¿no? Lo que estamos gordos nos conviene, ¿verdad, Billy? Nos conviene ayunar. ¿No te gustaba ayunar? Desayunar sí, ¿verdad? Va, a mí también. Entonces, hermano querido, si alguien quiere hacerlo, que lo haga, pero no debería imponer esa doctrina, ¿verdad? Entonces, le digo esto porque van a haber otros pasajes donde el escritor está describiendo, no está mandando. Fíjese bien, ¿verdad? Porque el verbo ayunar, no está en forma imperativa. No sé en qué tiempo está ahorita, no pensé en eso antes. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿habla el Espíritu Santo, hermano? Sí, porque Dios es Dios. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hay personas que hablan falsamente y dicen, el Señor me dijo tal cosa. Normalmente hoy en día el Espíritu Santo no habla en voz audible. Sí puede ponerle en el corazón a usted hacer algo para Dios, que es lo que creo que pasó aquí, ¿verdad? Que el Espíritu Santo puso en el corazón de los líderes de la iglesia, ¿verdad? Sería bueno mandar a Bernabé y a Saulo a las misiones. No sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa a veces, no siempre, ¿verdad? Estoy en un lugar, como le contaba a alguien, hace 2 semanas fui a un taller por una diligencia. Llegué y no habían abierto, y me molesté porque tenía cosas que hacer ese día, ¿verdad? Me estacioné. Y de repente me di cuenta que estaba un muchacho mecánico que había llegado temprano. ¡Cling! El Señor me dijo, anda y háblale de Cristo. No, me lo puse en el corazón. Sí, me bajé y lo atrapé, hermano. Me tuvo que oír porque, ¿y cómo se iba? Pues ahí trabajaba. Y me pongo de ejemplo porque me gustó 45 minutos de evangelismo, hermano, y cuando agarraba el hipote. Y yo siempre al final le recomiendo, mira, si a vos te interesa lo que yo he hablado, lo querés, anda a tu casa, vos tenés Biblia y lee el Evangelio según San Juan. Esa es mi recomendación final. Más que viva allá, un taller allá por la Pacífica, ¿me entiendes? Cerca del volcán casi. Entonces, el Señor pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Y es bueno, y es saludable, ¿cómo se llama? Obedecerle. Entonces, Él pone en el corazón el deseo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Me deduzco yo por mi estudio personal, ¿verdad? Que todos estaban de acuerdo y señalaron a Bernabé y a Pablo para ir a las misiones. Pero para que le quede claro, Dios hoy en día no habla audiblemente, no habla con voz, así como le habló a Samuel, ¿verdad? Samuel, ¿se acuerdan, verdad, de pasaje?
Pues ahí sí, Dios estaba hablando audiblemente y mencionaba el nombre de Samuel. Hoy no, hoy te habla el corazón, si es que tenés un corazón. ¿Tiene corazón usted de piedra o de carne? Sí, él hizo la operación. Mire, ese es bonito. Cuando pusimos la fe en Cristo, él hizo una operación quirúrgica. Nos sacó el corazón de piedra y nos implantó. ¿No sintió usted? Yo que ando la cicatriz, ¿no quiere ver? De broma. Pero sí, una operación. Muy bien, sigamos. ¿Habla hoy Dios de forma audible? No. ¿Es esta otra evidencia del poder, deidad y personalidad del Espíritu Santo? Ay, Dios mío. Hermano, sí, esta es una evidencia del poder, de la deidad y de la personalidad del Espíritu Santo. Esto también es otra doctrina casi no muy predicada. Así como Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu está mandando a Saulo a las misiones, ¿verdad? Porque estamos ahorita en la dispensación del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, por eso le dije yo, es saludable que usted se deje guiar por el Espíritu y no por su mente carnal. Entonces, ahí vemos que el Espíritu está obrando, está ministrando en esa iglesia, ¿verdad? Ya dijimos que Él es Dios y que tiene personalidad. Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Obedecieron casi inmediatamente. Se reunieron los hermanos, ayunaron, ¿verdad? Ayunaron para que les quedara más tiempo para orar. Porque, hermano, lo principal en el ayuno es que se gana tiempo, ¿verdad? O sea, en lo que no se come, se ora más, ¿verdad? Ellos ayunaron y oraron, les impusieron mano, y vamos a ver qué significa eso, y los despidieron a las misiones. ¿Es importante y necesaria la oración para tener una vida cristiana saludable? ¿Sí o no? Léelo porque no oyeron bien. ¿Es importante y necesaria la oración para tener una vida cristiana saludable? ¿Sí o no? Sí. Ven el miércoles entonces. Mire, deje un día en la novela usted, hay que se la cuente su familiar ahí y véngase el miércoles al culto. Sí es importante la oración. Ayunaron y oraron debido a su sinceridad y deseo de cumplir la voluntad de Dios. Sí, oraron bastante, oraron moderadamente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pidiéndole al Señor si tenían que mandarlo, porque el ser humano es bien dudoso, ¿verdad? Somos bien dudosos con las cosas espirituales, y tengo que hacer esto, pero eso implica tiempo, dinero. ¿Y quién te ha dado el dinero, hombre? ¿Y quién te ha dado el tiempo? ¿Y quién te ha dado la vida? ¿Y quién te ha dado los recursos que tenés? ¿Por qué tenemos sacrificar de lo nuestro para Dios? Se nos ha dado todo. Entonces ellos estaban orando para estar seguros de mandar a los misioneros. Mire la imposición de manos. La imposición de manos es un medio de identificación, un acto que declara hermandad y compañerismo. O sea que salieron estos misioneros con la benevolencia de la iglesia. La imposición de manos, eso identifica y declara hermandad y compañerismo. No se fueron peleados, pues, como suele pasar en nuestro medio, que cuando se fundan iglesias nuevas es porque hubo un pleito, ¿verdad? Y las iglesias se dividen y nacen otras nuevas. Hechos 13:4, perdón. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. A partir de este versículo, el escritor va a mencionar muchos lugares, ¿verdad? Y eso es importante para que usted se vaya ubicando. Yo le traigo aquí unos 2 mapas para que
nos ubiquemos a dónde se desarrolló todo esto. Ellos entonces enviados, oye bien, mire cómo dice, ellos entonces enviados, ¿por quién? Por Dios el Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia, que era un puerto. Acuérdense que en ese momento, en ese tiempo, para las grandes distancias, era en barco, ¿verdad? Era un crucero, ¿verdad? Como dicen ahora. Y de ahí navegaron a Chipre, que era una isla, que por cierto de ahí era originario Bernabé. Bernabé era un chipriota. El Espíritu Santo estaba a cargo del viaje. Sí, el Espíritu los envió. Seleucia era un puerto a unos 25 kilómetros de Antioquía. O sea que de Antioquía ellos se desplazaron 25 kilómetros para agarrar el barco en Seleucia. Chipre es una isla del Mediterráneo de donde Bernabé era originario. Ajá, el mar Mediterráneo que baña parte de las costas de España, ¿verdad? De Cataluña. Es de ahí, de Chipre, ahí en el mar Mediterráneo, ahí estaba Chipre, de donde Bernabé era originario. ¿Cómo sabemos eso? Lo dice Hechos 4:36, hablando de José. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es el hijo de consolación, levita, natural de Chipre. ¿Cómo es eso? Levita, natural de Chipre. O sea, judío, gentil. Sí. Acuérdense, eso de la migración, de que la gente se desplaza para buscar lugares para un mejor trabajo, eso ya viene en el ser humano, pues, que busca su prosperidad, es algo ya nato que está en el ser humano. Entonces, siempre ha existido. Entonces Bernabé era ahí un hijo de judíos que nació en Chipre, de judíos que eran de la tribu de Leví, era un levita. Y lo lindo de esta gente es que los judíos no pierden su identidad. Ellos siempre decían, yo soy un judío, aunque hayan nacido en otra parte. ¿Me entendió? ¿Verdad? Así que él era un chipriota levita. Vamos a darle una clase de geografía. ¿Cuál es el mar Mediterráneo? ¿Quedará por acá? ¿Por acá? ¿O por acá? ¿Cuál de los tres? A ninguno. Bien, están en clase. Muy bien, muchachitos, muy bien. ¿A dónde queda España? Aquí queda Portugal en la orillita, aquí queda España. Este es Egipto. Mira bien de ahí, Abilio. Compra lentes, Abilio. Ya está grande. Pues este es África, que se parece un poco a Sudamérica. Aquí queda el país más cool del mundo mundial. ¿Cuál es? Bueno, entonces, este es el mar Mediterráneo. Mire, esta mordida que usted ve aquí. Por aquí está Chipre. Entonces, Israel queda por acá, por esta parte. Pero se lo voy a explicar. Entonces, aquí es el Mediterráneo, es lo que quiero que usted, está entre Europa y el continente africano. Aquí hay un cachito que creo que se llama el estrecho de Gibraltar. Es ahí donde los africanos que migran de África para Europa, por ahí se meten. Pero hay un gran problema en Europa ahorita, que hay muchos. Mira, da lástima. Yo veo las noticias de veces. ¿Sabe cómo huyen de África ellos? En barcos, en lanchas. Y esas lanchas van como 50, 60 personas, y a veces van niños, y se ahogan los niños. Los españoles, como son primermundistas, ¿verdad? Ellos están ya preparados ahí en España, con frazadas y médicos, esperando que los individuos crucen, ¿me entiendes? Y se metan a España, y ahí los acogen. Porque gente que tiene días de no comer, ¿me entiendes? Gente enferma.
Entonces es terrible eso de la migración. Bueno, vamos a seguir. Entonces aquí tenemos, miren, mar Mediterráneo, aquí tenemos Chipre, aquí tenemos Antioquía, y aquí está Seleucia, de donde salió. Este es el viaje de Pablo, miren, por acá, llega a Perge, Panfilia, aquí está Antioquía de Pisidia, aquí queda Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia. Después van a Iconio, a Listra y a Derbe. ¿Cómo se le conoce esta zona? Aquí está Galacia. A ellos les escribió para una carta, la carta a los Gálatas. Era la iglesia de Derbe, de Listra y de Iconio y todas las iglesias de esta zona. Y hasta aquí llega Pablo. De ahí hay dos líneas aquí porque después se regresa por acá, ¿entiendes? Y toma otra ruta. Vamos a ver en este capítulo 13 que ellos llegan ¿cómo se llama? A Salamina y atraviesan todo Chipre predicando el evangelio de la gracia de Dios. Esos eran misioneros. Leía, ¿a quién que oía yo? Vamos a ver. Leía un comentarista que decía, estos son los misioneros de verdad. Porque los misioneros hoy en día, ¿me entienden? No, ahí pasan viendo la Champions, ¿me entiende? Y les mandan dinero y no predican. Estos tipos no. Todo Chipre lo atraviesan predicando. Bueno, vamos a ver más adelante. Ahí tenemos la isla de Chipre. Tenemos la área de Salamina. Diría un hermano en Cristo, Cuco es mejor. Cuco es más bonito. Es posible. Porque ahí se ve un poco, casi no hay playa aquí, ¿me entiendes? Pero ahí está, en esta área, ¿verdad? Bueno. Hechos 13:5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Cuánto me falta, chef? ¿Hay café? Va. Entonces, hermano querido, ya le dije, ¿verdad? Llegaron a Salamina. Obviamente era un puerto en Chipre. ¿Y qué llegaron a hacer los misioneros? Anunciaban la palabra de Dios. ¿En dónde, hermano? En las sinagogas de los judíos. Eso es redundante, ¿verdad? Pero como hay creyentes que son bien tiernos en la fe, en las sinagogas, fíjese, en Antioquía, hermano, por lo menos habían 10 familias judías, porque se requería de 10 matrimonios judíos para formar una sinagoga. Obviamente habían más judíos. Es más, no, habían varias sinagogas, o sea, había un montón de judíos ahí. Entonces Pablo llegaba ahí primeramente a predicar. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué las sinagogas? Si Pablo era enviado a los gentiles. Pero ya vamos a ver por qué. Y tenían a quién, hermano? A Juanito de ayudante. Juanito. Ya lo vamos a ver, hermano. Salamina, la ciudad capital de Chipre. Pablo predicaba en las sinagogas porque su misión era principalmente a los gentiles. La manera más segura de alcanzarlos era por medio de los prosélitos y los judíos helenistas. Hermano, Pablo era un tipo intelectual, o sea, un tipo inteligente. Por eso Dios lo utilizó para escribir 13 cartas. Entonces, decía él, en la sinagoga hay prosélitos. ¿Quiénes son estos, hermano? Eran gentiles que habían abrazado el judaísmo, ¿verdad? Y trataban de guardar la ley. Entonces, Pablo iba a predicarles el evangelio de la gracia de Dios, que no era necesario guardar el sábado, ni ayunar, ni las lunas nuevas para ser salvo. Y también ahí habían judíos helenistas. ¿Quiénes son estos? Estos eran judíos, así como Bernabé, que habían nacido en otros países,
y habían abrazado la cultura griega o helénica, porque era la cultura de moda en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, estos eran judíos nacidos fuera de Israel, ¿verdad? Que no tenían muchos prejuicios religiosos. Entonces, Pablo iba ahí porque, conociendo a los prosélitos y a los judíos de la mitad, estos podían contactarlo con otros familiares. No, Pablo era inteligente, ¿verdad? Por eso él siempre iba a las sinagogas, porque ahí era más fácil conocer personas para tener otros contactos para predicar el evangelio. Hechos 13:6. ¿Qué sabemos de Juan Marcos? Vamos a ver otro día porque tengo poco tiempo y quiero llegar hasta el versículo 2, así que agárrense que yo voy a volar. Ahí tenemos a Juan Marcos. ¿Sabe quién es Juan Marcos? En pocas palabras, fue un discípulo del apóstol Pedro que escribió el segundo evangelio, el evangelio de Marcos. Su nombre original es Juan Marcos. Era sobrino de Bernabé, por eso andaba ahí en ese viaje misionero. Pero de repente se puso nervioso, fíjense, y dijo, ¡mami! Y se regresó a Jerusalén. Tenía mamitis. Vamos a verlo más adelante. Hechos 13:6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús. Ahí está. Y habiendo atravesado toda la isla de Chipre, predicando, llegan a Pafos, ¿verdad? Que era un lugar en el otro extremo, o sea, ya terminando Chipre, por supuesto. Hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús. Rapidito vamos a ver qué pasa con este individuo. Después del fuerte evangelismo bíblico. Vea, todo, hasta aquí todo estaba bien. Predicaron, ¿verdad? Y no hubo ningún problema. Pero aquí empieza Satanás a obrar. ¿Qué pasó? Pafos era una ciudad de placer, inmoralidad y oscuridad espiritual. Así como lo es San Miguel hoy en día. ¿Verdad? Un lugar donde la gente busca placer, inmoralidad y oscuridad espiritual. La gente vive para darle gusto a su carne. En la parábola de la cizaña, Cristo prometió que donde quiera que se planten hijos de Dios, Satanás plantará falsificaciones. ¿Ha leído esa parábola, verdad? Del trigo y la cizaña, que son dos plantas que se parecen. Este brujo era un judío, ¿verdad? Y los judíos eran apreciados porque tipos estudiaban, eran intelectuales. Ajá. Entonces, todo había salido bien, pero llegan a ese lugar y aparece este individuo que quería estorbar la obra de Dios. Este mago era un judío apóstata, un engañador y adivino fraudulento. ¿Por qué era un apóstata? Porque todo lo que sus padres le enseñaron de Jehová Dios, el tipo lo desechó, ¿verdad? Y se había vuelto un estafador, un brujo, ¿me entiende? Un engañador. Bar-Jesús significa hijo de Jesús. El nombre era bonito, ¿me entiende? ¿Verdad? Pero era un perverso. Hechos 13:7. Hallaron al mago, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Con quién estaba este mago? Con Sergio Paulo. Ese tipo era el gobernador de la isla de Chipre, una eminencia. Vea, vamos a ver acá, antes que quiero volar. El procónsul era el oficial principal de una provincia romana. Prudente quiere decir que era un hombre inteligente. De hecho, si tenía una posición política elevada, el tipo era inteligente, ¿verdad? Eso es un hecho. El Espíritu Santo tocó tiernamente el corazón de Sergio Paulo para llamar a los evangelistas. O sea, sin decir una palabra, los evangelistas
Dice el versículo o sea, Sergio, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Quién estaba actuando ahí, hermano, en el corazón de Sergio Paulo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y imagínate que le dijeran a usted, venga, hábleme de Cristo. Usted quería, salía corriendo, ¿verdad? No, al hermano Gio que vaya a predicarle mejor. No, pues es una bendición que alguien le diga, mire, quiero que me hable de Cristo. Así que ahí está el dilema, ¿verdad? Sergio Pablo quería saber de Cristo. Hermano, ¿qué vio él en Saulo y en Bernabé? No lo sabemos. Pero hubo algo, ¿verdad? Algo que le llamó la atención. Vamos a ver al final, bueno, no tengo tiempo, lo que yo deduje que podía haber pasado, pero Hechos 13:8. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Esto es satánico, hermano. Esto es serio. Mire, en mi vida cristiana he visto personas en las iglesias hacer esto. No, hombre. No saben en qué lío se están metiendo. Pero Bar Jesús tenía otro nombre, que era Elimas, ¿verdad? Porque así se traduce su nombre. Él procuraba apartar de la fe al procónsul. Qué terrible es servir de estorbo para que alguien no se convierta a Cristo, hermano. Y también eso tiene que ver con nuestro testimonio. Cristo dijo, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Mejor que se le hubiese amarrado una piedra de molino y aventarlo al mar. O sea, hermano, eso le indigna a Dios. Eso le indigna a Dios. Por eso Cristo muchas veces llamó a los escribas y fariseos hipócritas. Porque esos tipos estaban interesados en su bienestar personal, no le importaba a la gente. Así como los políticos, así algunos pastores les interesa el dinero que la gente pueda dar. ¿Entiendes? No les importa que se salven. No. Quieren vivir bien. Yo quiero una pantalla de 80 o de 100 pulgadas para ver bien la Champions. Sí. Entonces, y ahí están entreteniendo a la gente, ¿me entiendes? Contándole fábulas, cuentos de viejas que Pablo denunció. Que alguien fue al gimnasio y que se hizo un tatuaje, ¿verdad? Y que el tatuaje es cristiano. Un montón de locura. Bueno. Esta es una típica oposición satánica. Y fíjese que las personas que recurren a eso, a estorbar, muchas veces desertan de las iglesias. Desertan. ¿Y les va a ir bien en el mundo? Claro que no. Elimas era un consejero del gobernador y al percibir con cuánto interés escuchaba el procónsul, temía ser despedido. Claro, si Sergio Pablo se convertía, ¿me entiendes? Iba a depender de Dios como consejero, ya no de Elimas o Bar Jesús. Entonces, el tipo tenía temor perder su trabajo, perder su primera chamba, ¿me entiendes? Mi primera chamba. Dice 2 Timoteo 3:8. Pablo escribió esto a Timoteo. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Quiénes eran Janes y Jambres, hermano? Hechiceros que cuando Moisés convirtió aquella vara en serpiente, estos señores hicieron lo mismo. Libro de Éxodo. O sea, eran
hijos del diablo, y obviamente el diablo tiene poder para imitar los milagros de Cristo. Y dice Pablo, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también los falsos maestros de hoy en día resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados o reprobos en cuanto a la fe. Hermano, le repito, Cristo fue muy fuerte con los falsos maestros y también el apóstol Pablo. ¿Sabe por qué? Porque desvían a la gente de la verdad. Y la gente va a su iglesita y va muy sinceramente, ¿verdad? Y sirve y da dinero, pero están perdidos porque no les están predicando el evangelio de la gracia de Dios. Y no se salen porque tienen un privilegio ahí, porque es fulano de tal, porque canta, ¿verdad? Y es conocido por la congregación. Y si viene a una iglesia sana, se va a tener que sentar para digerir el evangelio de la gracia, porque no lo entiende ahorita. Él cree que si sirve bastante, que si canta bastante, va a ser salvo. Pobrecito hermano. ¿Me entiendes? Yo ir a esa iglesita donde hay unos 25 y uno ya está durmiendo. No, estoy en esta iglesia conocida. Aquí vienen 200 personas. El pastor tiene mucho dinero. O sea, Dios lo ha bendecido con mucho dinero. Y él cuida una bicicleta, anda, y ya vieja, despintada la bicicleta. Ese maestro anda en pecado, quizás. Ay, Dios mío. Porque la gente cree que los valores materiales son exclusivamente de bendición de Dios. No, Dios bendice. Pero eso no es garantía que el individuo esté predicando el evangelio de la gracia. Bueno, aquí en San Miguel, en El Salvador, en Latinoamérica, muchos empresarios, gente adinerada, gente inteligente, por eso han hecho pistos, se meten a pastores después. Aquí hay 3 bien conocidos, 1, 2, 3. Y hay más, por supuesto. Hay otros por allá en el satélite. Un gerente de un banco por ahí, muy inteligente, pastor. Nunca ha estudiado, pero es muy conocido. Él era gerente de un banco muy conocido en El Salvador. Entonces la gente dice, es que yo lo conozco a él, pues sí, famoso, ¿verdad? Y la gente, como le repito, va sinceramente a su iglesia, oye un sermón, y en la casa, hermano, consume mucha televisión o muchas redes, y nunca se entera que le están engañando. Que tal vez el pastor no es que quiere engañarlo, es que él ignora el evangelio de la gracia. Él nunca estudió las escrituras. No es que sean perversos estos individuos que quieran dañar a la gente. No. Tienen carisma, son simpáticos, tienen buena oratoria, buen léxico, ¿me entiendes? Y creen que eso los faculta para ser pastores. Y si yo le digo, miren, vayan a la Pacífica, hay una buena iglesia. Mire, y ese pastor, ¿a dónde estudió? ¿Es licenciado? No es licenciado. Pero Germán sabe más que la mayoría de pastores de San Miguel. Porque el tipo sí estudia, ¿no? El tipo se levanta a las 5 de la madrugada a estudiar. Y sabe Biblia, sabe doctrina. ¿Y usted hasta qué grado hizo, pastor? Diría que, miren, no sé si quinto o sexto, pero ahí por ahí va. Pero sabe la sana doctrina. Sabe la doctrina maravillosa de la gracia de Dios, de la salvación por la fe en Cristo. Que yo creo que si Pablo estuviera vivo, hermano, y oyera a estos predicadores, se moriría con gusto otra vez, Dios. Porque le daría una gran cólera, ¿no? Ay, ya está con hambre aquel que dijimos, sentate, hombre. Sentate.
Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Disculpen porque me voy a pasar de la hora, ya me pasé. Pero como usted lo viene los domingos, tengo que aprovecharlo ahorita. Quizás acaso lo veo los otros domingos. Si es que no se enferma por la sopa de puya que se va a tomar, ¿verdad? Esté quieto, ya termina. Entonces Saulo, que es Pablo, ¿qué significa eso? Saulo y Pablo. Elimas era un opositor al Evangelio de la gracia de Dios. Saulo, pedido, nombre hebreo. Eso significa Saulo, pedido, y le repito, el nombre del primer rey de Israel. Se sentía sumamente orgulloso de llamarse Saúl. ¿Qué significa Pablo? Pablo, pequeño, nombre romano. Posiblemente Dios le puso este nombre. ¿Para qué? Para que no se engrandeciera, porque él iba a enseñar maravillas, que algunas cosas Pablo no las escribió porque no le estaba permitido a él cuando fue llevado al tercer cielo. Él vio cosas indescriptibles, dice Pablo, que no se le dio permiso de escribir, que son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Por qué? Porque es por fe. Es por fe que tenemos que seguir a Cristo Jesús. No es por vista, no es por eso tenemos la Biblia que tenemos. Si usted ve los últimos capítulos de Apocalipsis, habla de la Nueva Jerusalén, pero no en detalle, es un bosquejo nada más. Pero ahí está. No, mire, en la Nueva Jerusalén no va a haber noche. Usted puede pasar en TikTok años y años. No va a haber reloj, no va a haber noche, ¿me entiendes? Así que, y ya vamos a ver, otro día voy a predicar de eso. Pero ahorita, hermano querido, ¿cuál es el resultado de que Pablo está lleno del Espíritu Santo? Pablo, hermano, lo mayúscula, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. O sea, lo vio cara a cara de una manera rígida. ¿Qué le dijo Pablo? Lleno del Espíritu. Hechos 13:10. Pablo dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Era malcriado Pablo, hermano? No, estaba diciendo la verdad, y la verdad en amor. ¿Verdad? Porque siempre Pablo procuraba la conversión de las personas. Y le dijo, oh, lleno de todo engaño, como está mucho predicador hoy en día. Engaño y toda maldad. Yo supongo que algunos no predican por maldad, predican por ignorancia. Hijo del diablo. Tiene el diablo hijos, hermano. Sí. Toda aquella persona que no ha puesto la fe sola en Cristo es hijo del diablo. Y fíjense que esta frase es tan fuerte que también no se oye en los púlpitos. Porque los pastores saben que muchos inconversos llegan el domingo. Aquí también hay algún inconverso que está viendo el teléfono y se quiere ir. Calmate, hombre. ¿Ah? 10, me faltan 2 versículos. En el hijo del diablo, 2 versículos me faltan. Enemigo de toda justicia, enemigo de la justificación. Pregunta Pablo, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Cuándo vas a parar? Versículo 11. Ahora pues, 13:11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti,
y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Le dije hace poco, Pablo estaba interesado en su conversión. Quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo, no permanentemente. O sea, ese tipo ciego iba, ese tipo tiene poder. Ese tipo predicaba un Dios que tiene poder. Y el tipo se puso lo mismo que le pasó a Pablo, ¿verdad? Le daba vuelta el chic, ¿me entiendes? Se lo quitaba y lo ponía al revés, ¿me entiendes? Del otro lado, hasta que le cayó el 20. Ese Dios es poderoso, ¿verdad? Y probablemente, la Biblia no lo dice, posiblemente se convirtió. No lo sabemos. Versículo 12. ¿Oye? Que era judío, que conocía el Antiguo Testamento, sabía de Jehová de los ejércitos. 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Es un lindo versículo como termina esta historia, ¿verdad? Obviamente, pero fíjense bien, no fue tanto el milagro. El procónsul, viendo lo que eso, creyó maravillado ¿en qué? Porque eso es lo importante. No es creer en los milagros para ser salvo. Mucha gente cree que Dios hace milagros. Los doctores saben que Dios hace milagros, pero no son salvos. Hay que poner la fe sola en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta reunión familiar. Gracias por tu maravillosa palabra, Señor, que nos conforta.